Buenas noches, profesor. El día de hoy le voy a explicar la parte A y la parte C del laboratorio 2. Los integrantes del grupo somos Víctor Montalbán y Belina Morales, que es la que le habla. Con respecto a la letra A de la parte A, es acerca de la definición y funcionamiento de algunas partes del circuito. En primer lugar, las válvulas electroneumáticas biestables, que son válvulas que tienen dos bobinas de activación, no tienen una posición referencial y permanecen en cualquier posición hasta que se active a través de dos señales de impulso. Una de estas señales es para que la válvula cambie de posición y la otra para que retorne a su posición inicial. En estas válvulas los empalmes se abren y cierran por medio de bolas, discos, placas o conos. En sí su función principal es memorizar la señal, puesto que no es necesario que la bobina esté energizada. Los relés de corriente directa. Lo que permite el relé en sí es abrir o cerrar contactos mediante un electroimán y al cerrarse permite el paso de la corriente. Detectores mecánicos de rodillo. Son más que todo interruptores de posición mecánico con palanca de rodillo giratorio controlado por un resorte, el cual en caso de choque se va a desplazar hacia adelante, en donde se va a cerrar un interruptor conectado a masa. Pulsadores. Los pulsadores en sí son elementos mecánicos de cierre y de apertura. Un pulsador se activa actuando sobre él, pero volverá a su posición normal de reposo automáticamente cuando se elimine o se quite la acción que lo está activando. Pulsadores y enclavados de naturaleza eléctrica. Su función principal es parar de manera inmediata el funcionamiento de la instalación eléctrica cuando ocurre un accidente dentro del circuito. Sensores magnéticos se definen como sensores magnéticos a los que son capaces de detectar un campo magnético, el cual puede provenir de un imán permanente o temporal, por ejemplo, un electroimán. Sensores inductivos. Un sensor inductivo tiene la tarea de determinar sin contacto la distancia hasta un objeto metálico. Si no se llega a una distancia determinada, la distancia de conmutación, el sensor dispara una acción. Sensores capacitivos. Reaccionan ante metales y no metales que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. Están diseñados para la medición sin contacto del desplazamiento, la distancia, la posición, así como para medir el espesor de distintos productos o distintos productos. Sensores ópticos. Los sensores ópticos basan su funcionamiento en la emisión de un haz de luz que es interrumpido, reflejado por el objeto que se va a detectar. La letra B es el circuito de control electroneumático en CLIT-SIM. En sí, acá está todo el circuito. Se puede observar que con el pulsador 1, el vástago se extiende y con el pulsador 2 se retrae. La letra C es ¿qué cambios habría que hacer para que el regreso del cilindro se realice en forma automática empleando un circuito de autorretención? Primero, para transformar el circuito en uno de autorretención, se dividen en dos partes, la fuente de mando y la fuente de alimentación. Con respecto a la fuente de mando, se ha reemplazado lo que es el pulsador por un interruptor y se ha añadido dos sensores. El sensor 1 lo que va a hacer es activarse cuando el vástago esté retraído, cuando se encuentre con una longitud de carreras de 0 milímetros. Y el sensor 2 se va a activar cuando el vástago se extienda. Cuando se extienda y alcance la longitud máxima de carrera, la carrera máxima, es de 100 milímetros, el sensor 2 se va a activar. Entonces, cuando el sensor 2 se activa, lo que sucede es que el relé K2 va a hacer que ya no ingrese energía a K1. Entonces, la válvula Y1 no va a permitir que el aire siga ingresando, sino por eso en la válvula lo que se ha hecho es colocar un resorte para que retorne el aire.
Con respecto a la parte B, está lo que es el circuito de control electroneumático, perdón, en FluidSim, como acá se puede observar. Con respecto a la parte B, el funcionamiento del circuito. Bueno, con respecto al funcionamiento del circuito, consiste en que al presionar el pulsador P1, se activa la bobina de relé K1. Así el pulsador P1 esté presionado, el relé K1 no va a perder la energía y el vástago del cilindro se va a mantener extendido. Asimismo, si el pulsador P1 vuelve a ser presionado, no va a ocurrir acción alguna porque ya la energía sigue activando el relé K1 y el vástago del cilindro se va a mantener, va a seguir activo, va a seguir extendido. ¿Qué cambios habrá que hacer para que el regreso del cilindro se realice en forma automática? Bueno, en primer lugar, lo que se va a hacer es eliminar el pulsador cerrado P2 y se va a añadir un sensor. Este sensor lo que va a hacer es activarse cuando el cilindro alcance 50 milímetros, que es la longitud máxima de carrera que me ha permitido con respecto a este circuito del FluidSim. Lo cual va a activar el relé K2 y automáticamente el contacto cerrado K2 va a evitar que ingrese energía al relé K1. Entonces, en este caso no se va a activar Y1 y después de ocurrido esto, el resorte del cilindro va a provocar que el vástago se retraiga. ¿Qué cambios habrá que hacer para que la secuencia A más A menos sea repetitiva? Bueno, para que la fórmula A más A menos se repita de manera consecutiva, lo que se va a hacer es agregar un interruptor y, o sea, para que cuando esté activo simplemente los sensores se activen y el circuito corra continuamente. También se le va a agregar, se le agrega un interruptor y un sensor para que cuando el interruptor esté encendido, el circuito corra de manera continua, sin necesidad de una acción manual. El sensor añadido lo que va a hacer es detectar cuando el vástago se encuentre en su posición inicial, o sea, con longitud de carrera 0 milímetros, esté retraído, para que se active automáticamente y se extienda, para que se active la válvula, salga el aire comprimido y el vástago se puede extender. Gracias.